quisiera comenzar saludando al autor de la ponencia, porque creo que desde Brasil, a donde ha tenido que ir por compromisos adquiridos, creo que en estos momentos nos estará siguiendo, ¿no? Y como bien saben, el título de la ponencia es Camino y Lutero, con el interrogante ¿puntos convergentes? Y comienza con una reflexión preliminar. El nombre de Martín Lutero no figura en el camino de perfección. 2 veces sí que aparece el sustantivo en plural luteranos. En este tiempo vinieron a mí noticia los daños de Francia y el estrago que habían hecho estos luteranos. En el comentario al Padre Nuestro sobre el pan eucarístico cotidiano, Teresa gime por ese grandísimo mal y desacatos como se hacen en los lugares a donde estaba este santísimo sacramento entre estos luteranos, deshechas las iglesias, perdidos tantos sacerdotes, quitados los sacramentos. En realidad, no nos corresponde abordar la cuestión de Teresa y la Reforma protestante, pero sí nos interesa crear, por muy paradójico que aparezca en este contexto inicialmente antiecuménico de camino, un diálogo teológico entre Martín Lutero, muerto en febrero de 1546, y Teresa de Jesús, escribiendo Camino 20 años después. Un diálogo entre la experiencia religiosa de Lutero, clave de sus posturas teológicas, y la experiencia y pedagogía mística de Teresa en Camino, ambas claramente situadas y censuradas en el marco dogmático del catolicismo tridentino, sin quedar limitadas por él. Camino y Lutero, puntos convergentes. Aceptamos el desafío. Destacamos 3 claves de aproximación y diferenciación. Primera, ante el don de Dios, la gracia de la contemplación. ¿Qué actitud se requiere por parte de Teresa y sus hermanas? ¿Una pura pasividad al estilo luterano? ¿Una disposición libre tal y como la definió el Concilio Tridentino? Segundo, en el influjo de la gracia, ¿qué proporción ve Teresa entre la grandeza del don divino y la cooperación humana, según la lógica desarrollada por Trento frente a la humildad de aniquilación propia de Lutero? Y 3, entre los escollos de las seguridades falsas y las humildades falsas, ¿qué certezas y qué temores tienen cabida en el corazón del cristiano que cree, confía y ama? Y va a desarrollar el autor su exposición en 3 puntos que les enuncio. En primer lugar, experiencia y teología de Lutero, la sola gracia. En segundo lugar, pautas dogmáticas tridentinas. Y la tercera cuestión, contribución teresiana en Camino. El primer punto, experiencia y teología de Lutero, la sola gracia. La justificación es pura gracia, sola gracia. Es una realidad únicamente divina, que no es alcanzable por el hombre ni está a su disposición. Cualquier pretensión, por su parte, debe ser aniquilada. Esta exigencia de Lutero surge en su comentario de la Carta a los Romanos, escrita entre 1515 y 1516. Anima sus escritos de controversia de forma constante, tanto los que preceden como los que siguen su excomunión el 3 de enero de 1521. Permanece intacta en su comentario de la Carta a los Gálatas. Recojamos algunas afirmaciones significativas de la primera etapa. Citamos a Lutero. Dios quiere salvarnos, no mediante una justicia y sabiduría dentro de nosotros, sino fuera de nosotros. Y para esto, primeramente, tiene que ser deshecha la justicia propia que habita dentro de nosotros. Todo esto Dios lo hace porque así es su modo de proceder. Destruir y aniquilar primeramente todo lo que hay en nosotros antes de darnos sus dones. Somos receptivos para sus obras y sus planes solo cuando los planes nuestros quedan cancelados y las obras nuestras cesan, y cuando nuestra postura frente a Dios llega a ser puramente pasiva,
tanto en lo que concierne a nuestro actuar interior como también al exterior. Fin de las citas. En la justificación todo es de Dios. Solo Él es sujeto, solo Él obra. Para Martín Lutero, cualquier actividad de la criatura se alza como una pretensión. Esta lógica de la absoluta y necesaria indigencia de la criatura ante la gracia se halla condensada en la controversia sobre la teología escolástica. Y citamos nuevamente a Lutero. La mejor e infalible preparación a la gracia y la única disposición a esta gracia estriba en la elección y predestinación eterna de Dios. Por parte del hombre nada precede la gracia, sino indisposición y rebelión contra la gracia. Fin de la cita de todas las leyes y obras. A la seguridad de la salvación personal y a la paz buscada en las indulgencias, el monje de Wittenberg oponía en su controversia del otoño de 1517 la tesis siguiente. Es necesario exhortar a los cristianos a que se esmeren en seguir a su jefe Cristo por las penas, la muerte y el infierno, y a que esperen entrar en el cielo más por las innumerables tribulaciones que por la ilusoria seguridad de la paz. Fin de la cita. En el año 1520 se consuma la ruptura de Lutero con la Iglesia católica y se esboza en el sermón sobre las obras buenas y el tratado sobre la libertad cristiana la superación de la angustia del pecado y la incertidumbre de la salvación por el salto liberador de la fe. En el sermón Lutero combate, además de la idolatría de las obras para alcanzar la salvación, la incertidumbre en la que permanecen los cristianos de ser o no agradables a Dios por sus obras. La fe es certeza de la gracia y del favor divino, y al mismo tiempo es la evidencia infalible de la gracia de Dios para el hombre. Libera al cristiano de la angustia por buscar múltiples acciones para agradar a Dios y escapar a su juicio. El tratado sobre la libertad desarrolla la fundamentación objetiva de la seguridad de la fe. Y dice o escribe Lutero: cree en Dios, en quien se te prometen la gracia, la justicia, la paz, la libertad y todas las cosas. Si crees, serán tuyas. Si no crees, quedarás sin ellas. En el comentario de la carta a los Gálatas, la fe triunfa del horror del pecado y de la acusación de la ley. Y Lutero exclama triunfante: ¿qué me importa, oh ley, que me vayas persiguiendo y convenciendo de haber cometido muchos pecados? Hasta ahora incluso cometo muchos cada día. No me importa. No me molestes, porque ya no tengo que ver contigo. Para ti he muerto y estoy viviendo en Cristo. En Él me encuentro con otra ley, la gracia que domina el pecado y la ley. ¿Por qué medio? Por la fe en Cristo. Para Lutero, la fe es cierta sólo cuando el pecador lleva a su existencia personal lo que ha hecho Cristo. El temor se sitúa en el tiempo de la ley, que precede al de la gracia en Cristo. En el cristiano se suceden también el tiempo de la ley, que denuncia las concupiscencias de la carne y horroriza a la conciencia, y el tiempo de la fe, que consigue la libertad de espíritu y la paz. El combate del cristiano será el ejercicio cotidiano de la fe, la lucha contra la duda, por pasar de la incertidumbre a la certeza. Y pasamos al punto segundo: pautas dogmáticas tridentinas. El decreto sobre la justificación, promulgado el 13 de enero de 1547, presenta la lógica católica de la gracia justificante y santificante en un equilibrio tensional. Primacía de la iniciativa divina, realidad de la libre disposición del hombre. Ante la iniciativa divina, causa única de la justificación, ¿cuál es el papel del hombre, cuya pasividad o inercia absoluta estaría en contra de su naturaleza herida por el pecado, pero no corrompida? El concilio
responde en los capítulos 5 y 6. En primer lugar, afirma el carácter totalmente preveniente de la gracia divina que llama al hombre sin mérito por su parte, suscitando en él la disposición activa y libre a la conversión y justificación. Esta disposición comprende la fe en todo lo que Dios ha revelado y prometido, el reconocimiento del pecado y el temor salvífico de la justicia divina, la consideración de la misericordia y la esperanza confiada en el perdón divino, un amor incipiente por Dios que lleva a odiar el pecado, a desear el bautismo y a iniciar una nueva vida según los mandamientos de Dios. El capítulo 7 del decreto define la naturaleza de la justificación y sus causas. No es sólo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del hombre interior por la recepción voluntaria de la gracia y los dones. Definición que correlaciona la única causalidad divina de la gracia justificante y santificante y la acogida real de la libertad del hombre. Entendamos por justicia de Dios no aquella con que el justo, sino aquella por la que, dotados por Él, somos renovados en el espíritu de nuestra mente y no sólo somos reputados, sino que verdaderamente nos llamamos y somos justos, al recibir en nosotros cada uno su propia justicia, según la medida en que el Espíritu Santo la reparte a cada uno como quiere y según la propia disposición y la cooperación de cada uno. Se invita a los justificados a reconocer y estimar el don que Dios les concede gratuitamente y a tomárselo muy en serio. Sin embargo, estimar ese don no significa poseerlo. En efecto, el capítulo 9 se esfuerza por recusar la vana confianza de los herejes, la inanidad de esta ruidosa seguridad que tienen de aprehender y poseer en sí mismos la justicia de Cristo, seguridad subjetiva y solitaria que sería prueba indudable de la posesión de la justificación. Por el contrario, el Concilio distingue claramente la certeza de la fe teologal en la salvación de Cristo, actualizada en los sacramentos, y la seguridad de la salvación personal, que será el objeto de la esperanza teologal. ¿Cuál es la actitud que se requiere? Nadie podrá saber con certeza de fe, en la que no puede caber error, que ha conseguido la gracia de Dios. Al mirarse a sí mismo y a su propia flaqueza e indisposición, el hombre piadoso puede temblar y temer por su gracia. El nuevo estado de los justificados constituye, desde el capítulo 10, la base dinámica de una renovación continua y coextensiva a toda su existencia. Crecimiento que es obra de Dios y que la Iglesia implora en la oración. Pero los justificados colaboran efectivamente. Crecen en la misma justicia, recibida por la gracia de Cristo, cooperando la fe con las buenas obras y se justifican más. El capítulo 13 define la perseverancia en la justicia recibida como don divino, objeto de la esperanza teologal que conlleva temor y vigilancia. Nadie se prometa nada cierto con absoluta certeza, aunque todos deban colocar y poner en el auxilio de Dios la más firme esperanza. El capítulo 16 se refiere al fruto de la justificación, es decir, el mérito de las buenas obras y la razón del mérito mismo. El hombre justificado puede contribuir con su actividad libre a obtener la vida eterna. La merece realmente como recompensa por sus obras buenas, cumplidas según Dios. Dicho de otro modo, existe una cierta proporción entre la actividad del hombre elevado por la gracia y el bien sobrenatural. Pero queda sobreentendido que la realidad del mérito depende de la sola disposición de Dios. Cualquier pretensión y autocomplacencia del hombre queda excluida. Por último, se nos recuerda la precariedad de nuestra condición terrestre.
Somos realmente justificados, pero seguimos enfrentados con el pecado y sujetos a recaídas. Y así damos inicio al punto tercero, la contribución teresiana en camino. Desde el capítulo primero al tercero de Camino, la santa se dedica a convencer a sus hermanas de la grandeza del ideal que las ha reunido en el monasterio de San José. Interroga la santa: ya, hijas, habéis visto la gran empresa que pretendemos ganar. ¿Qué tales habremos de ser para que en los ojos de Dios y del mundo no nos tengan por muy atrevidas? Ser tales. Teresa juzga indispensable precisar tres cosas que constituyen una disposición previa y virtuosa al don de la contemplación: amor mutuo, desasimiento de lo criado y verdadera humildad. Teresa reúne las tres cosas o disposiciones en la comparación de las piezas de ajedrez que nos presenta en el capítulo 24. La humildad aparece como una fuerza de conquista y de atracción cuando la dama, la reina, vence al rey. Es una virtuosa disposición que atrae irresistiblemente el don divino de la contemplación y no tiene que ver con la pusilanimidad o la mera pasividad. La oración contemplativa en el pensamiento de la santa es soberanamente eficaz y grandemente fecunda para la Iglesia. El don divino permanece siempre gratuito. Sin embargo, se requiere del hombre una disposición. No sería esta necesaria si no se tratara más que de la meditación. Ciertamente que el Señor puede dar a probar la unión contemplativa a gente, como afirma la santa, en muy mal estado y sin virtudes. Pero esto lo hace para permitirles que se dispongan a gozar de su presencia. Surge entonces en la mente de Teresa una duda. ¿Cómo podrá pensar el verdadero humilde que él es tan bueno como los que llegan a ser contemplativos? Y responde que Dios le puede hacer tal, sí, por su bondad y misericordia. Mas de mi consejo siempre se siente en el más bajo lugar. Dispóngase para si Dios le quisiere llevar por ese camino. Cuando no, para eso es la humildad, para tenerse por dichosa en servir a las siervas del Señor y alabarle. Capítulo 17. La necesaria disposición de la libertad humana al don de Dios cobra dos dimensiones: la convicción de que el hombre no puede ejercer ninguna influencia sobre el don de Dios por ser éste gratuito, la disposición que el hombre ofrece, por muy necesaria e indispensable que sea, no se constituye en derecho y nunca estará a la altura del don de Dios. Y el segundo, que la ausencia de amargura, cuando el Señor no otorga la gracia deseada de la contemplación, y la alegría de servir al prójimo. Y así concluye Teresa: la verdadera humildad está mucho en estar muy prontos en contentarse con lo que el Señor quisiere hacer de ellos y hallarse indignos de llamarse sus siervos. En contraste con la oración vocal y la oración mental, la contemplación aparece como una obra exclusiva de la misteriosa omnipotencia de Dios que impone al hombre silencio y receptividad interior. En la oración de quietud es el mismo Señor quien da un anticipo del reino que viene. Una graciosa comparación remata la caracterización de esta quietud contemplativa, quietud, por cierto preocupante para un teólogo tridentino quisquilloso. Y afirma Teresa en el capítulo 31, en el parágrafo 9, está el alma como un niño que aún mama cuando está a los pechos de su madre, y ella, sin que él paladee, échale la leche en la boca por regalarle. Dicha comparación subraya hasta qué punto el don de Dios no puede ser objeto de conquista por parte del hombre.
Ya no se trata, pues, para él de activarse, sino de ofrecer al Señor una receptividad amante. Es la actividad suprema de la libertad humana y la más eficaz. La unión contemplativa se va profundizando a medida que la entrega de nuestra voluntad es más efectiva. La reciprocidad de amor confiere a la oración su máxima eficacia. Dios realiza lo que el alma le pide, así como ella hace lo que Él le ordena. Pero semejante fecundidad se percibe enteramente como don. Y nuevamente cita Teresa: solo la humildad es la que puede algo, y ésta no adquirida por el entendimiento, sino con una clara verdad que comprende lo muy nonada que somos y lo muy mucho que es Dios. En la unión contemplativa se acusa, pues, el sentido de la desproporción entre el hombre y Dios, entre lo que el hombre puede y debe hacer para disponerse y cooperar con la gracia, y la acción todopoderosa de Dios. El contemplativo se encuentra confrontado a dos tentaciones opuestas: la tentación de las falsas seguridades o certezas y la de las falsas humildades. La primera consiste en creer que ha adquirido ciertas virtudes y en realidad no las posee, o creer que si el Señor le ha dado tal virtud, se encuentra definitivamente en posesión de ella. Esta ilusoria certeza de poseer virtudes es una terrible tentación que nos perjudica por la negligencia, la falta de vigilancia y la autosuficiencia que genera. En el extremo opuesto de la falsa seguridad de las virtudes se encuentra la tentación de las falsas humildades. Es el demonio quien nos inspira una gran inquietud sobre la gravedad de nuestras faltas. Nos presiona de todos lados para alejarnos de la oración personal y de la comunión eucarística. ¿Cómo evitar la falsa humildad que nos hace dudar de nosotros mismos y ser pusilánimes sin caer en la falsa seguridad de las virtudes? Teresa suplica al Señor que le dé un remedio. Es amor y temor, que el amor nos hará apresurar los pasos, el temor nos hará ir mirando a dónde ponemos los pies, para no caer por camino a donde hay tanto en qué tropezar. Capítulo 40. Pero, ¿cómo saber si poseemos realmente estas dos virtudes? Teresa constata que los que aman a Dios aman también todo lo bueno, buscan siempre la compañía de los buenos y los ayudan. Teresa se expresa más en términos de resplandor y de exigencia del amor que de certeza o de posesión asegurada. Es el mismo amor el que, fortaleciéndose, hace que el temor arraigue y que se le reconozca igualmente por la tan gran determinación de no ofender al Señor. Este temor, hecho todo de desconfianza de sí y de confianza en Dios, debe hacernos, citando a Teresa, andar con santa libertad. Veis aquí, dice Teresa, cómo con estas dos cosas, amor y temor de Dios, podemos ir por este camino sosegados y quietos, aunque como el temor ha de ir siempre delante, no descuidados, que esta seguridad no la hemos de tener mientras vivamos. Semejante aceptación no es posible, sino por la esperanza de encontrarnos un día liberados de todo mal. Las últimas palabras del Padre Nuestro, líbranos del mal, amén, renuevan la confianza de Teresa. Así pues, amor y temor se interpelan, se atraen, se refuerzan en una visión integradora. Camino y Lutero, puntos convergentes, conclusiones. Teresa se ha encontrado con la preocupación por la glorificación de Dios y la humildad del hombre
que inspiraba tanto la protesta de la Reforma como la síntesis católica elaborada en Trento. La teología luterana, al insistir sobre la pasividad en la acogida del don de Dios, tendía a desvalorizar la disposición libre del hombre. Por el contrario, la lógica católica insistía en la preparación y la cooperación del hombre a la gracia, y podía ser interpretada como una exaltación de la libertad y de la actividad humanas. Como fuerza de atracción, disponibilidad a la gracia y sentido de la desproporción de la actividad humana, la mística y pedagogía teresiana muestra que el hombre debe disponerse a recibir el don de Dios, pero no puede apoderarse de él y no le es estrictamente proporcionado. Del mismo modo, el equilibrio teresiano entre el amor y el temor puede ilustrar la cuestión de la certeza de la gracia y las virtudes sobrenaturales. El tener una certeza de fe sin riesgo de error queda excluido por la síntesis católica de Trento. Teresa inicia una superación del problema al poner en evidencia el amor, su reconocible resplandor. El temor requerido por el equilibrio católico de la justificación se encuentra impregnado de la delicadeza propia del amor. Sin embargo, no se identifica con el escrúpulo. Un punto de diferenciación fuerte entre la experiencia religiosa, la teología de Lutero y la mística teresiana en camino sería la proyección fraterna y social de la interioridad espiritual. Lutero se ciñó al paulinismo, que consideraba como el más puro la antítesis fe-obras en Romanos y Gálatas. Su experiencia de la justificación fue tan dramática y dialéctica como solitaria e individualista. Esta soledad se reflejó rápidamente en la fragmentación del protestantismo. En contraposición, la interioridad desarrollada por la pedagogía teresiana en camino se proyecta en amor fraterno y compasivo, en igualdad y justicia, en perdón y reconciliación. La contemplación teresiana genera comunión. Es otro campo de exploración también fascinante. Hasta aquí la presentación de la ponencia.